¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esotérico Espiritual, la de Yumó, a esta parte de Si no sabes cómo, no hables de. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, su nombre es Alberto. Él forma parte del grupo de Gympass. Ya tuvimos a compañeros tuyos, a Gabriel, a Ángel. Entonces vamos a conocerte a ti desde lo más humano. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Te presentas, por favor? Pues bueno, muchas gracias, Nada, Edgar, por gracias a ti. haberme invitado. La verdad que bueno, yo soy una persona normal, ¿no? Al final, una persona que desde pequeñito siempre le ha gustado todo este mundo del misterio, de lo paranormal, me he hecho preguntas por todo. Y la verdad que un poco, pues bueno, los avatares del destino pues me ha llevado a acabar en el grupo de investigación Guimpas, ¿no? Y sí que es verdad que yo de pequeñito ya he ido a varios sitios, pero no como equipo de investigación, ¿no? Entonces, la verdad que Alberto es una persona bueno, que siempre ha tenido muchas inquietudes, siempre se ha sentido atraído, como decía, por ese misterio y con muchas ganas de saber, ¿no? La verdad, porque Sí, conforme más sabes, más preguntas tienes, ¿no? sí, es Entonces, lo bueno, principal, la curiosidad, la curiosidad. ¿verdad? Vale, cuéntame un poco de tu infancia. Bueno, yo nací en ¿Mm? Esplugas de Llobregat, y la verdad que, bueno, desde pequeñito yo soy el segundo de dos hermanos y bueno, soy una persona pues muy normal, ¿no? La verdad que siempre me ha gustado, la verdad que me gustaba quedarme en casa haciendo mis cosas, ¿no? Más que salir a la calle Ujú. y la verdad que siempre, pues bueno, investigando, jugando a juegos de descubrir cosas y bueno, la verdad que siempre he sido muy imaginativo a la vez que curioso, ¿no? Sobre todo muy curioso. Sí, sí. Eh, tu transcurso de la curiosidad hacia, ya para cuando estás, digamos, en cuestiones en cuanto al cole, que ya vas creciendo, ¿ese es el lapsus seguía o se quedó ahí? Sí, no, no, yo recuerdo ir a la biblioteca que teníamos antiguamente aquí, ir bueno, a lo mejor con 9 10 años, iba con una carpeta con ovnis dibujados, que ya mis amigos veían el Doraemon y yo iba con una carpeta con ovnis y me iba a la biblioteca y me acuerdo que tenía amistad con el bibliotecario, Xavi, me acuerdo todavía su nombre, Ujú. y yo le preguntaba, digo, Xavi, oye, porque había una zona que era para adultos, no a nivel sexual, Sí, sino libros para adultos y otra investigación. para niños. Entonces yo me acuerdo que iba y le decía, Xavi, digo, ¿qué es esto de los ovnis, no? Ujú, Y el chico me sacaba libros que en teoría no eran para mi edad, pero a mí ya me llamaban, ¿no? ujú, Y bueno, yo creo que ha sido desde siempre, ¿no? Voy a buscar en casa y tengo pues jarrones dibujados con extraterrestres y con cosas todo ujú, relacionado con el mundo del misterio y del más allá, ¿no? Y entonces, ujú, pues la verdad que, no sé, yo creo que siempre me ha acompañado, no sé de dónde me viene, porque yo, mis padres, ni mi hermano, ni siquiera le gustan estos temas como tal, ujú. pero sí que desde pequeñito ya indagaba, ¿no? Me compraba Sí, sí, revistas y todo eso, que mis padres me decían, no leas estas cosas, no son para ti, sí, sí. pero siempre me ha traído. ¿Y cómo llega esa curiosidad en cuestión en cuanto a lo que hay más allá del cielo, por así decirlo? ¿Cómo llego a, quizás, a creer más, Sí, al tema en cuestiones en cuanto a ovnis, en cuanto a, a vida fuera de la Tierra, por así decirlo. Porque digo, o sea, eres pequeño y cómo pasas de, a creer que puede haber algo de una ahí, vida ¿no? normal a empezar a creer en... Bueno, realmente a mí yo recuerdo que me marcó mucho la serie de Expediente X. Ujú, Eso, Expediente X me acuerdo perfectamente que me marcó. Y esa posibilidad de que hubiera algo entre nosotros que nosotros desconocíamos, ¿no? Luego acompañado con estas revistas que te comentaba que veía desde pequeño. Entonces, pues dejamos que había como mucho tema ujú, que al principio era como muy tabú, ¿no? A nivel de colegio, a nivel educacional, ujú, el tema del más allá, de los extraterrestres, es un tema como tabú, ¿no? Pese a que luego la ciencia ha demostrado que es obvio que puede haber algo, ¿no? Más allá, ¿no? Quizás lo que pensamos que sean extraterrestres con antenitas y similares a nosotros, pero que tiene que haber algo en el universo, ¿no? ujú. Entonces yo creo que todos estos documentales que también me llamaban, revistas, pues al final me hizo decir, tiene que haber algo, ¿no? Y querer buscar. Aparte recuerdo perfectamente ir con los amigos y siempre pasar por al lado de una casa típica que estaba abandonada y decir, tenemos que entrar a ver si hay algún fantasma, ¿no? Sí, a buscar. Sí, sí, la verdad que me llamaban esos Sí, sitios. claro. Sí, es que me sorprende porque vienes a lo que alcanzo como a percibir de una familia muy conservadora, en donde
no se hablaban de estos temas por tabúes o por no darle interés, por así decirlo, ¿no? Entonces, la curiosidad sí nos lleva como abrirnos, ¿sabes? O sea, de cosas inexplicables que le queremos encontrar sentido, sin el sentido de que, bueno, es que a mi padre le gustaba, no tenemos un cuadro, o tenía un tío que se dedicaba a esto, o sea, fuera de... Es curioso que digas esto porque sí que es verdad que no a nivel de conservadores como educación, pero sí quizás como muy racional, como decir, bueno, eso son tonterías, eso no ha salido en el telediario, por lo tanto no existe, ¿no? Pero sí que recuerdo cuando yo le pregunté por primera vez a mi padre, papá, ¿qué opinas tú sobre la Ouija? Y me dijo, yo no creo en estas cosas, pero no lo hagas. Y claro, que te digan a un niño, no toques ahí, es suficiente para decir, algo tiene que haber, ¿no? Claro. Y entonces después indagas y cuando conforme te vas haciendo mayor vas hablando con ellos y vas notando que ellos también han tenido ciertas experiencias. Lo que pasa que por mantenerte un poco sin precavido o por no tener, porque realmente, si quieres hablaremos de ello, ¿no? Pero la Ouija es peligrosa también para la gente que emocionalmente tampoco esté bien, ¿no? Entonces, Sí, sí. si tú eres una persona que tienes la cabeza poco bien ordenada de alguna manera, es un peligro real, ¿no? Entonces, bueno, a mí ese no creas en estas cosas, pero no lo hagas, dices, a ver, ¿qué hay ahí que me estáis ocultando, no? Sí, sí. Entonces, siempre he tenido libertad para comprar lo que he querido a nivel de, en casa yo tenía de pequeño calaveras como tenemos aquí, ¿no? Un montón de cosas que a lo mejor mis padres no les hacía gracia, pero siempre he tenido esa libertad para poder indagar, así que yo creo que en ese aspecto es lo que me ha hecho a ver qué hay. ¿Tu adolescencia? Mi adolescencia, pues también, muy normal. La verdad que sí que es verdad que pese a que cuando tenía algún ratito me gustaba, pues lo que te he dicho, ir a lo mejor a alguna casa abandonada que tuviéramos cerca de donde vivimos, o cuando nos íbamos al pueblo de vacaciones, pues visitar algún lugar que fuera mágico. Y sobre todo recuerdo también que yo siempre que conocía a alguien y empezaba como a entablar algún tipo de amistad, yo siempre le preguntaba, ¿te ha pasado algo raro en la vida? O sea, siempre tiraba Imagínate el típico sí, amigo de que, sí, ¿qué sí, tal? ¿Te ha pasado algo? es verdad, es verdad. Y la mayoría se te quedaban así, pero luego al tiempo te contaban que sí, porque yo no Siempre, conozco a nadie que no le haya pasado sí, algo. sí, Entonces, claro, la adolescencia fue más un poco ir increciendo en busca del misterio, ¿no? Entonces, siempre he ido más y más y más. Me encanta esa parte. ¿Sabes qué tal? Sí, sí, no ha pasado algo Sí, raro. Sí, es así. Y la gente me queda y el primer análisis, ¿te ha pasado algo? Si no supongo que perdí amigos en alguno que le pregunté y me dijo, este está más para allá que para aquí, Ya te imagino. pero muy bien. No, muy bien. ¿Cómo llegas a formalizar esta parte del gusto por lo desconocido? O sea, ¿empezaste algún proyecto como para seguir incentivando esto? Bueno, pues visitando lugares realmente icónicos en el mundo del misterio, no solamente, y hablo antes de Guimpas, luego Ujú. vino Guimpas a posteriori, pero sí que visitando lugares como Belmez de la Moraleda, Belchite, o sea, lugares donde están marcados por el misterio y donde, bueno, han sucedido cosas y que están inexplicables, ¿no? Entonces, ahí ya dije, buah, ahora estoy sobre el terreno, estoy sobre el sitio donde realmente están hablando esas revistas, esos libros, estoy ahí y realmente no hay explicación, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco eso, el visitar los lugares, no hablar únicamente como rata de laboratorio, sino visitar el lugar en sí que dicen que tiene misterio. O sea, el vivirlo ahí, ¿no? Palparlo, sentirlo, hablar con la gente de allí, pues todo eso al final te dice, oye, pues mira, contrastemos, ¿no? O sea, yo puedo opinar de lo que me ha dicho este hombre en la revista, pero tengo que verlo yo por mis propios ojos y tengo que intentar hablar con la gente del lugar. Entonces, ahí he empezado un poco mis dotes, si lo puedo llamar así, de investigador Sí, y tal, ¿no? Pero no había ningún ánimo de lucro, o sea, yo sí. con todos mis medios y lo que podía, y era un poco mi hobby. Tu llegada a la participación en este grupo. Pues fue muy curioso, yo creo que el destino al final da estas bofetadas, ¿no? Porque todo empezó en Radio San Feliu, también está aquí al lado, y buscaban pues gente para participar en programas, hacer programas, ¿no? Y entonces, bueno, me puse en contacto con ellos y me dijeron que si yo quería participar, ¿en qué haría yo un programa con ellos, ¿no? Y entonces yo planteé que a mí lo que me gustaba era el misterio. Entonces, a mí no me importaría hacer, pues, de manera amateur, pues un programa de misterio y tal. Entonces me dijeron, mira, es que hay un grupo de investigación que ya va a hacer un programa aquí. Y, ostras, entonces les dije, no serán Guimpas.
Porque claro, yo conocí a Guimpas, después de vivir en Esplugas me fui a Sant Feliu y lo primero que haces cuando te vas a Sant Feliu bueno, San Feliu no, cuando te vas a vivir a otro sitio, una persona del misterio lo que hace es buscar qué cosas hay en ese lugar, ¿no? Sí, sí. Y entonces me apareció Guimpas, que de ahí son las siglas de Guimpas, de Sant Feliu Llobregat, y entonces ya los conocí, ¿no? Entonces nos pusieron en contacto con ellos, estuve hablando con ellos y empezamos en la radio. Entonces, a partir de la radio, pues ya me plantearon el hecho de que si yo quería continuar con ellos como investigador también. Y nada, y así conocí a Ángel, a Gaby, a Dani y a Chumi. Tu parte en el grupo, a lo que yo entiendo, es lo que tú tienes desde pequeño, o sea, la investigación que se vivió ahí. O sea, tú te informas del inicio hasta el final y... Sí, a mí me gusta lo que es recabar toda esa información, bueno, eso que hay detrás, ese trasfondo, ese suelo donde pasan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, indagar, ir a visitar por hemerotecas, entonces al final es un poco recoger información, porque al final es súper importante también dónde vas, ¿no? Porque no solamente es me han dicho, me han contado, sino tú ir con un poco de historia, decir, vale, es que en este lugar antes había algo. Entonces, pues bueno, soy un poco... todos lo hacemos de alguna manera, ¿no? Pero yo al final también me gusta mucho eso, buscar información del lugar y entonces pues digamos que traigo un poco sobre el papel dónde vamos y indago un poco de la información del sitio que vamos a visitar. Sí, igualmente, en cuanto a tu red, he visto que fuera del grupo y que tú llegas a salir de vacaciones, tomas como, o sea, tiempo Sí. y vas y, bueno, estuve en tal lado y... Sí, el mérito lo tiene mi mujer, que me aguanta, porque es que siempre le planteo sitios, yo ya voy con una por detrás, oye, ¿qué o sea, si vamos tú ya aquí? planeas... Sí, sí, yo ya está estudiado el sitio, ¿qué te parece si vamos aquí? Ah, pues bien, con las niñas y tal. Digo, mira, casualidad, hay un castillo aquí que podíamos visitar. Entonces, tengo la suerte, primero que me aguanta y segundo que le gusta también, ¿no? Entonces, Sí. sí, nosotros hemos hecho muchas salidas y yo hago eso, ¿no? Lo pongo en las redes porque cuando, bueno, pues estoy de vacaciones, pues digamos que el gusanillo del misterio siempre está ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí, hemos visitado muchos sitios juntos y la verdad que también es verdad que cuando vamos a algún sitio a investigar, ella llega un momento que me dice, bueno, quédate tú que yo me voy. O sea, porque ya aquí ya no voy a buscar nada más y yo me quedo como haciendo pruebas, ¿no? Un poco... Y la verdad que sí, que tengo la suerte también de un trabajo que me ayuda también a poder permitir a veces pues ir a lugares, ¿no? Entonces tengo una cierta libertad que agradezco. Sí, no está muy bueno. Haces tu plan antes y mira, Sí, 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 claro, quiero un poco, porque si no, vas y lo mismo te pierdes muchas cosas. Entonces, si tú ya planeas y esto lo verá ella, entonces dirá, ya te voy a pillar, ya te voy a pillar. Sí. Pero sí, bueno, yo creo que ella también lo sabe, o sea, a ella también le gusta, Sí. sí, sí, sí. Sí, no, y eso marca mucho para un investigador, el que tenga Un una pareja respaldo. que te llega pues, a apoyar en locuras o, ¿sabes? O sea, Y es muy bueno. además Edgar, mi mujer es enfermera. Y ha habido situaciones, para ser una persona científicamente científica, ha habido situaciones, que si quieres luego lo hablaremos, que no tienen explicación. No tienen explicación. Y ella es muy racional y ella es muy, como te digo, mente científica, pero es que llega un momento donde la ciencia no llega, ¿no? Entonces, eso a mí me llama más a decir, ¿ves? ¿Ves? Como todavía. Así que la verdad que estoy encantado. Estoy encantado. Muy bien. En algún momento llegaste a perder como la ilusión del que en cuanto a las investigaciones no pasara nada. O sea, que tú vayas muy entusiasmado de decir, sí, porque cuando iba X persona o fue, y para cuando nosotros estamos no o se mueve, o sea, como el perder esa parte. Ya te entiendo. La verdad es que no. Y es muy sencillo de entender por el hecho de que o yo creo que Gimpas nos pasa, o sea, nosotros cuando vamos a algún sitio a investigar, vamos en busca de la verdad, ¿no? Entonces, para nosotros es igual de importante, esto siempre lo digo, yo creo que es igual de importante que haya como que no haya, porque al final descartas o no descartas, ¿no? Entonces, que también hay que decir, o sea, el misterio o el mundo paranormal lo mismo voy yo y no encuentro nada, y lo mismo vas tú y a ti te sucede algo, ¿no? Pero simplemente el hecho de yo ir, para mí es un tiempo invertido bueno, por el hecho de que, mira, no he encontrado nada físico o algo que podamos ver en la tele, como no, porque ha hecho mucho daño la televisión, ¿no? A nivel de estos programas de investigación paranormal que enseguida se mueve todo. No, la realidad es que en el 90% de los casos no se mueve nada, no hay sensaciones, pero sí que es verdad que, bueno,
ese hecho ya te confirma de que, bueno, oye, yo he estado y a mí no me ha pasado, pero, ¿no? Entonces, bueno, ya solamente el hecho de buscar la posibilidad de que haya algo ya me llena. Sí, sí. Obviamente nos conlleva dinero de gasolina, nos lleva Sí, tal, claro. pero bueno, sarna con gusto no pica, dicen, ¿no? Así que Sí, esto sí. es Es contento. muy bueno. Sí, sí. En algún momento, alguna situación que te haya marcado así durísimo, que digas, Pues mira, lo he contado yo creo alguna vez, a mí hay una situación que me marcó más bien hay varias situaciones, ¿no? Pero yo creo que hay una que no olvido y es un día iba con un coche, conduciendo con un amigo, íbamos hacia la montaña y en un cruce de caminos íbamos bastante contentos, ¿no? No a nivel de alcohol, pero sí a nivel de alegría, de sí, buen sí. rollo, fiesta, música puesta. Y justo en el giro, en ese cruce, enfocamos con las luces, no estaba nada buscado, simplemente estamos haciendo el camino, Ujú. y en medio de ese cruce de caminos creemos que era una mujer. Para mí, yo recuerdo como el rito de Munch, ¿sabes? Esa cara Ujú. de esa forma como en ocho, ¿no? La cara blanca, que yo creo que hasta desprendía luz. Hicimos el barrido con las largas, nos quedamos de cuadros, vimos, era como, yo creo que era una mujer mayor, vestida de negro, que se escondía o la tapaban los matorrales Ujú. y nos miraba. Entonces, hicimos nada, fueron décimas de segundo, ¿no? El pam. Entonces, yo me acuerdo que tiramos un poco más para adelante, paramos el coche y decimos, ¿tú lo has visto? Sí, ¿qué era eso? O sea, y era una cara, no te podría decir de un muerto, pero era una cara con un blanco que yo creo que reflejaba luz, Ujú. que nos miraba a modo de, ¿vais mal? O sea, con una cara como, no de muchos amigos, ¿no? Y esto también pasa mucho en el misterio. Sabías que era algo que no era normal. O sea, Ujú. tú estás viendo algo físico ahí, porque vimos algo físico, sí que es verdad que yo no lo vi levitar ni le vi nada, solo lo tapaba, ¿no? Pero aquella cabeza, aquella manera de mirar, aquella luz que desprendía, era algo que no era normal, ¿no? Y entonces, sea lo que fuere, nosotros continuamos nuestro camino y nos cambió la actitud por completo. Y no sé si de alguna manera nos advirtió de algo, Ujú. pero ese buen rollo que llevamos y quizás ese no fijarnos bien en la conducción por la alegría, quizás nos hizo bajar las revoluciones emocionales y dijimos, vámonos. Y luego al bajar, bajamos con mucho cuidado, alumbrando, y allí no había nadie, ¿no? Y no dio tiempo, o sea, no tenía sentido. Era un lugar en medio de la montaña donde eran altas horas de la madrugada Ujú. y aquella cara aún la recuerdo y no sé lo que es, no le he dado explicación, ¿no? Y bueno, el destino del misterio es así, Sí. se presenta cuando quiere, como quiere y donde quiere. ¿Alguna experiencia después de las que has vivido en cuanto a los lugares que tú hayas llegado a percibir, digamos, como en casa, en alguien muy cercano? Yo siempre no me considero una persona muy religiosa, Ujú. pero sí que me he sentido de alguna manera acompañado por mi abuela materna. Ujú. O sea, situaciones donde a lo mejor vas a entrar en un sitio, yo soy muy dado, como habrás visto en Instagram, yo soy muy dado a hacer aislamientos. A mí me gusta mucho hacer aislamientos pues, por probar, ¿no? Y yo he intentado ir a sitios donde he dicho no, no. Y sentir que era mi abuela materna, o sea, es que además ni mi abuela paterna ni mi abuelo, era mi abuela materna, Ujú. la que de alguna manera no, me decía, no te puedo decir verbalmente porque no, ni la veía, Ujú. pero yo sentía que mi abuela estaba ahí, que no quería que yo fuera a aquel Entenderás. lugar. Ujú. Y lo he respetado siempre, porque de alguna manera siempre me acuerdo de ella cuando tengo algún tipo de, pues bueno, pues no soy creyente, pero cuando Sí, nos sí. interesa sí que nos Ya, ya. agarramos, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre he pensado que la he tenido cerca y que de alguna manera me protege. Entonces sí que he sentido esa sensación de tenerla cerca cuando ha habido algún sitio en el que he dudado entrar Ujú. y al final soy muy dado a tirarme a la piscina, pero hay sitios donde he respetado esa, parece, opinión de Ujú. mi abuela. Ya. ¿Y cómo llevas esa parte del no creyente al ese punto como investigador, el de que, Bueno, ¿sabes? pues una parte de mí
sí que es verdad que, como te comentaba antes, ¿no? O sea, tengo más preguntas que antes, la verdad, sobre qué hay allá al otro lado. Quiero pensar que tiene que haber algo. Quiero pensarlo porque me parece muy simple que es cerrar los ojos y que todo esto se acabe, ¿no? O sea, es muy respetable la gente que cree en lo que quiera creer, ¿no? Al final es un tema de espiritualidad y el amor y, ¿no? Entonces, bueno, me ha dejado la puerta entreabierta a no poder decir, no, no, no hay nada. No hay nada. Pese a que no me he encontrado algo irrebatible que diga, no, no, esto es una bofetada de decir esto, es que hay algo en el más allá, ¿no? Pero cosas en las cuales no encuentro una respuesta, no puedo negar algo que no sé. Entonces, bueno, yo creo que la única manera de saber que no hay nada más es cuando nos vayamos. Entonces, de momento, ni puedo cerrar la puerta, ni puedo dejarla abierta del todo. Yo siempre ya te digo, a mí la parte escéptica, y creo que en el equipo, si no el que más, de los que más, soy muy racional, ¿no? Y eso me protege mucho también a la hora de hacer ciertas cosas, porque a lo mejor si tuviera fe ciega, a lo mejor no me atrevería a hacer depende de qué cosas, ¿no? Entonces, mantenerme en esa parte lógica me ayuda. O el aislarte, ¿no? Así como te Sí, gusta. sí, me gusta, pero por eso mismo, ¿no? Lo cuento siempre. Para mí, el aislamiento es como ser tú el propio juez, pese a que los sentidos, ¿no? nos engañan, porque somos seres empíricos y los sentidos nos engañan, pero estar tú ahí y decir, no, no, es que eso lo he vivido yo, es que eso ha pasado, esa luz la he visto yo, ¿no? Él no me ha contado él, Sí, sí, ¿sabes? sí. Entonces, el revivir, el querer estar en el lugar, el querer ser tú el que realmente está frente al fenómeno, es lo que me atrae. Para que Sin luego necesidad. ya veremos el día Sí, sí. que salga corriendo, ¿no? Ya, ya. Pero por el momento. Vale, me comentabas un poco antes en cuestión en cuanto a la Ouija. O sea, que como para tú que eres investigador, que nos puedas compartir un poco sobre ¿Qué opino? la Ouija y tus experiencias, porque, o sea, hay un caso que... Sí. A ver, la verdad que la Ouija, yo creo que casi todos, si no todos, hemos jugado de pequeños, hemos jugado mal, porque desconocíamos primero el poder que puede tener la Ouija y luego saber hacerla bien, ¿no? O sea, porque al final te ponías ahí en el suelo con un vaso y no le dabas más, ¿no? Pero sí que, bueno, hay una parte científica que explica un poco, porque ahí la Ouija tiene unos antecedentes que se utilizaba con otros fines, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, la Ouija, las veces que la he hecho, no he sido muy partidario, pero las veces que la he hecho, bueno, recuerdo ahora una anécdota que me pasó viniendo un día de investigación con el grupo Gimpas. Yo vivo en un dúplex, entonces llegamos un día de investigar y yo pues me ducho arriba para no hacer ruido porque tengo niñas pequeñas, ¿no? Entonces subo arriba y ya te digo, no iba pensando en nada, ¿no? Y yo tengo una Ouija en casa, una Ouija pero a modo de como símbolo de misterio. Sí, sí. No, no lo tengo. Esa sí que no la utilizo. Me han dicho alguna vez, llévatela para investigar. No, que luego la tengo que tener en Ya, casa. ¿Sabes? O sea que tengo que escéptico, regresar. pero cuidado, ¿no? Ya, ya. Entonces la tengo ahí expuesta, ¿no? Tengo, junto a otras cosas relacionadas con el mundo del misterio, pues tengo la Ouija. Y lo curioso es que yo llegamos de madrugada, llego a casa, tal, subo las escaleras y cuando subo las escaleras oigo como unos cristales que se rompen, un bla, 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 pero muchísimo, que no me ha dado tiempo todavía a subir el último escalón, que cuando subo me llega la Ouija casi a los pies. Porque yo tengo en una estantería que la llamo estantería del misterio, que es una estantería de estas típicas de cristal, con diferentes pues, repisas, ¿no? Sí, sí. Pues resultó que la primera repisa de arriba fue cayendo junto a las otras y fue pam, 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 pam. Sí, sí. No se rompió nada y es de vidrio. Hasta el punto que me abrió la puerta de la repisa, de la estantería, y la Ouija se deslizó hasta mis pies. Y cayó a mis pies. Y entonces ahí mi cerebro hizo dos cosas. Dijo, una, o le doy vueltas y digo, me he llevado algo de allí, Sí, sí. o vamos a ducharnos, recojo y aquí no ha Sí, sí, pasado nada, ¿no? sí. Entonces, claro, ¿pudo ser una señal? Pudo ser una señal. No hicimos nada de la Ouija en aquella investigación, era en Torres Albana y no pasó nada, pero dije, ostras, ¿cómo me ha venido, no? ¿Casualidad? No lo sé. A ver, yo creo que sí que de alguna manera la Ouija puede tener un poder, como decía antes, ¿no? Pero le veo más peligro a lo que te he comentado del hecho de que una persona que esté emocionalmente mal pueda jugar, entre comillas, a la Ouija y que de alguna manera esa Ouija le diga cosas que tenga que hacer y entonces esa persona
haga Pues cosas que le puedan provocar daño. Sí, sí. Si atrae seres, ya te he dicho, Edgar, yo soy un poco escéptico, pero que pueda el más allá meterse dentro de la tabla de alguna manera, me cuesta. No puedo cerrar la puerta, pero me cuesta. Porque las veces que lo he hecho, claro, siempre ha habido un resquicio de decir, lo has movido tú, ¿no? ¿Sabes? Entonces, como no lo he hecho nunca solo, tampoco puedo hablar 100%. Es que el misterio es así, o sea, yo no puedo 100% asegurar nada ni negar nada, porque es que no lo sabemos. O sea, tú estás en ese punto medio, ¿no? El de... Me protege. El punto medio, esa racionalidad te deja la espalda Dice, contra la pared. Yo voy. A Sí, ver, con sí. permiso. Tú cuando me has comentado, ¿no? La muñeca... Digo, bueno, pues si se mueve, pues veremos qué pasa, ¿no? Pero sí que es verdad que yo recuerdo mucho una frase de JJ Benítez, el escritor, que decía que él antiguamente, cuando hubiera visto un extraterrestre, un ovni, hubiera ido corriendo hacia el ovni. Dice, pero ahora, sabiendo todo lo que sé, voy a correr, pero en dirección contraria, ¿no? O sea, sabiendo, ¿no? Pues precisamente el otro día, hace apenas unos días, estuvimos, que vamos a sacar una investigación ahora de Belchite, pese a que estuve yo hace poco también, pero ahora hemos sido todo el equipo. Y, ostras, hay cosas que dices, esto cómo puede ser, ¿no? O sea, cómo... o sea, hubo un momento que el osito este que tú conoces, que nosotros ponemos que si no lo tocas no se enciende, se volcó, cayó, y entonces lo supe después, pero sonó como alguien corriendo en las piedras que habían en el lugar, como alguien corría. Entonces mi instinto fue ir corriendo a ver si ese ser que no se veía a oscuridad lo había tirado. Entonces yo salí corriendo y luego resultó que era la bolsa que se había enredado y tal, entonces había hecho un ruido que parecían pisadas, ¿no? Y cuando volví caminando me dijo la guía del lugar, me dice, pero Alberto, ¿no has pensado que podía haber algo? No. O sea, es tal mi pensamiento de querer saber que luego pienso, ostras, si me llego a encontrar con algo, ¿qué, no? Pero de momento me atrae tanto el querer saber que cuando esté delante de la situación que no controle, pues cuando estés en el baile me bailas, ¿no? Pues de momento yo también me pica, ¿eh? Si me encuentro, así que de momento... Ya, pero bueno, eso es lo que te mantiene siendo tú. Sí, sí, Claro, sí, o sea, sí. es parte La llama encendida. de tu esencia y digo, o sea, es súper bien. En cuestión en cuanto al caso con Dani, o sea, y siendo tú, o sea, tú Alberto, ¿sabes? Sí. ¿Qué llegó a pasar por tu cabeza, ¿sabes? O sea, el conocer a Dani, cómo es, el entablar conversaciones y todo ese tema, el verlo así en acción. En esa situación, porque realmente, como comentaba Ángel y Gaby, o sea, es que es algo que... Te supera. Exacto. Sí que es verdad que desde fuera puedas decir, bueno, se pone a llorar, está haciendo un papel, ¿no? Porque claro, no es muy lógico lo que pasa, ¿no? A mí, Dani, yo cuando conocí a Dani, fuera de lo que es la investigación, es una persona totalmente normal, es una persona cercana. Desde aquí le mando un saludo porque está malito, pero bueno, ya pronto se mejorará. Lo necesitamos. Necesitamos, sí. Y la verdad que es una persona totalmente cachondeo, humor y tal. Y entonces, claro, cuando ya fuimos a investigar, yo me pegaba a él. Yo me pegaba a él porque decía, yo quiero ver cómo lo hace. A ver si calzo, a ver cómo... Y la verdad que te sorprende, porque yo recuerdo situaciones donde Dani, sin conocer el lugar, se ponía en el sitio donde había pasado la situación, ¿no? Recuerdo en Marmellar, él se pone encima de un sitio donde quemaron a una chica. Y él se pone encima de ese lugar que luego en la hemeroteca encuentras que en el periódico aparece esa foto donde está Dani, o sea, donde está Dani se ve la foto donde estuvo la chica y él decía que le quemaban los pies, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede saber? Él no lo sabe, él no ha estado allí antes, ¿no? Recuerdo también una situación en la cual estábamos en La Puda, en el balneario de La Puda, en Olesa de Montserrat, y recuerdo que Dani se empieza a emocionar y el osito este que te comento lo colocamos en un sitio y en un momento dado, pues lo voy a coger para cambiarlo de sitio, y fue ir a cogerlo y empezar a sentir unas ganas de llorar. O sea, cuando te empiezas a cocer la nariz, como que te va a salir ya las ganas de llorar. Ostras, y dije, ¿pero qué me ha pasado? Que tuve que soltar el oso y decirle a Dani, digo, Dani, me ha pasado esto.
Dice, sí, aquí hay un niño y hay mucha tristeza. Y lo curioso es que él me lo decía con toda normalidad, que dices, ostras. Entonces, el hecho de que todos podamos tener una antena y que por educación se nos tale, ¿no? Y se nos eduque de esa manera a nivel de lo que no ves no existe, pues claro, ¿por qué no? Puede ser que todos tengamos ese don o llámalo, como digo, antena para poder sentir algo más. Yo he estado en sitios con Gimpas y te comento, no soy nada sensitivo, pero sí que he estado en sitios donde me he empezado a sentir mal y no tenía ningún sentido aquello, ¿no? De repente te empiezan las sienes como si te estuvieran apretando y te tienes que salir fuera y dices, ¿por qué aquí y a medio metro no? ¿No? Entonces dices, a mí también, o ese escalofrío frío que te pasa. O sea, al final nuestro cuerpo recibe, ¿no? Entonces, yo he aprendido a ir un poco con mente abierta, siempre con ese cuidado racional que te digo, de cuidado no me deje llevar ni por la sugestión, ni por la situación, pero sí de voy a dejarme, un poco como tirarte al vacío pero con puenting, ¿sabes? Ir cogido de cuerda, sí. Pero dejarme sentir. Y Dani precisamente es lo que hace. Dani cuando va a un sitio, él se va por libre, empieza a sentir y se da una vuelta y dice, aquí. Y recuerdo también un sitio en Fonscaldetas donde Dani empezó a sentir en un camino, dijo, aquí, en este camino hay algo. Y empezaron a saltar los sensores por ese punto por donde él decía cuando ya no estábamos. Sorprendido, pero realmente sí que creo que sea algo que realmente es verdad a nivel de ciencia. Porque a nivel de ciencia no conocimos ni la mitad del cerebro. Y creo que realmente hay que hacer muchísimas pruebas aún para ver que realmente nuestro cuerpo pueda sentir ciertas cosas que descartamos simplemente, pues como decía, por no ver, ¿no? Porque un científico te puede decir, no, yo no creo en estas cosas. Bueno, pero un científico está estudiando microorganismos que no se ven. Entonces, si no los vemos a simple vista, no están. Sí, lo que pasa es que a lo mejor no tenemos el aparataje o la ciencia para poder llegar a ello. Pues quizás cualquier día, oye, somos antenas y tenemos que tener un poco la mente abierta. Y es algo muy bueno, ¿sabes? Lo que acabas de decir, que el simple hecho de no verlo no quiere decir que no exista. O sea, hay como se dice, cada loco con su tema, pero o sea, realmente es algo que está y que, bueno. Lo que es inexplicable quizás es inexplicado, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor de aquí unos años, pues dirás, ostras, tal. Yo creo que si a tu bisabuelo o tatarabuelo le enseñas una videollamada, esto es brujería, ¿no? La primera vez que se puso en el cine una retransmisión de una película, de un tren, la gente salía corriendo del cine, ¿no? Entonces, oye, lo que es ahora, ¿no? Quizás más adelante podremos saber que, pues mira, esto pasa por esto, pero que el hecho de manera innata, nuestro cuerpo, porque al final somos conexión de tierra, o sea, nosotros venimos ¿no? de la naturaleza, por lo tanto, el sentir, o sea, ¿no? Yo creo que sí, que es algo que... Y se empezaron a dar estos mensajes en la película de Volver al Futuro, ¿sabes? O sea, de la patineta Sí, claro. Como locos, esa es muy buena frase. En cuestión en cuanto a lo que me comentabas de tu esposa y esas actividades dentro de su trabajo. Wow. Yo, obviamente, sé que es verdad, porque ya no solamente... A ver, con Ángel lo hablo muchas veces, es que lo hablan con toda normalidad. Dentro del mundo sanitario, dentro del mundo de la enfermería, el médico, ostras, que se pasan el parte hablando como que el hombre del box 7 ha visto a su padre. Pues si ha visto a su padre ya, bueno, a su madre. Normalmente ven a su madre. Pues si ha visto a su madre ya... Pero lo hablan con normalidad, como diciendo, es que es evidente que, ¿no? Habrá algún caso donde seguramente la sedación puede provocar alucinaciones, pero sí, esto pasa. Y recuerdo también un caso de un hospital, que vamos a mantener el anonimato del hospital, pero ya te lo contaré luego, donde varios de los enfermos que estaban en... Porque ella además se encuentra en UCI, o sea, en la parte más complicada, ¿no? Y cuenta que habían los enfermos contaban que habían visto una niña, y la podían describir perfectamente, una niña de rojo, rubia, que se movía por toda aquella zona, y es un hospital donde no hay niños. O sea, no es como San Juan de Dios, ¿no? Entonces, claro, cuando te lo cuenta uno y luego se lo cuentas por curiosidad a un compañero, ese compañero me dice, no, es que el mío también me ha dicho que ha visto a la niña de rojo con el pelo rubio. Es bueno, ¿qué está pasando? O decir que ven a una persona típica, ¿no? Archiconocido, hombre del sombrero, mirando
por el cristal mirando a la gente y luego se va, como por un ascensor. Cosas que dices, te lo está explicando una persona científica y una persona que no busca fama, porque se lo tienes que sacar, porque por lo que sea no está bien visto, ¿no? Que te cuenten esto. Entonces, me es muy curioso. Y luego también este detalle que te comento de que ven a su madre, ¿no? O sea, a mí quizás es muy romántico, pero me gusta pensar el hecho de que quien nos da la vida luego nos acompaña a esa otra vida, ¿no? Es como si el cordón umbilical nunca se cortara, ¿no? Que Sí, eso venga tu nunca se madre a rompe. buscarte, qué curioso, ¿no? No sé, si te ibas mal con tu madre, a lo mejor no, pero me vengo a referir, ¿no? Ya, pero ya para cuando trascienden, o sea, Es eso muy curioso que no digan que se es la corta. madre, ¿no? Entonces, bueno, yo que soy padre ahora, entiendo que hay cosas que esos 9 meses no puedo entender, ¿no? En esa barriga, pero la verdad que, claro, cuando tú estás detrás del misterio y te encuentras con una persona, como te comento, mente científica, y te dice, no, es que esto pasa, y en el parte lo pone, entonces dices, ¿qué más evidencias quieres? Luego todos los gremios que quieras, la policía, ¿no? Entonces, todos son evidencias a que hay una puerta abierta a que hay algo más. Como por ejemplo la base de este podcast es, si no sabes cómo, no hables de, ¿sabes? ¿Qué puedes dar como consejos a personas que te conozco con Ángel, que el simple hecho como por quitar eh, la credibilidad en gente que no nos dedicamos a este tema de energía, de investigación así, de los que agarran su típica camarita y, o sea, Yo respeto a todo el mundo, pero una cosa es investigar y otra cosa es hacer contenido, por decir así, ¿no? Entonces, esta gente que va a los lugares y siempre les pasa algo. Yo creo que la gente que realmente le gusta el misterio y lo que busca es, como decía antes, buscar la verdad, tiene que sospechar de toda esa gente que va a los sitios y siempre les pasa algo. Es que no sabemos nada. Es que realmente no sabemos nada. Entonces, esas personas que van con esa claridad de esto es así, no puede haber una autoridad que te diga no hay nada en el más allá. No puede ser. Si hay algo en el más allá, no puede ser. O sea, no, ¿sabes? O sea, yo creo que ha hecho mucho daño estos programas. A todos nos gusta pues bueno, me gusta ver las películas de fantasmas y tal, pero sabes que al final son ficción y cuando tú vas realmente a investigar algo, te tiras muchísimas horas en las que no hay nada, en las que tú no pillas nada, porque a lo mejor sí hay, pero a lo mejor no pillas nada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que a veces hacen un flaco favor al mundo del misterio todos estos equipos de investigación, porque al final investigar puede investigar cualquiera, ¿no? Pero cuando queremos, y lo hemos hablado muchas veces en el equipo, en el backstage, ¿no? Hemos dicho, sería tan fácil conseguir seguidores creando contenido de sustos, ¿no? Tú te escondes, tú abres puerta, y luego conoces mucha gente en el mundillo que por desgracia, no voy a dar nombres porque esto cada uno es cada uno, pero que hace mucho show y sabes que hay pues alguna cuerda que otra y bueno, yo creo que la gente, y a mí fue lo que me atrajo de Gimpass, es esa verdad con la que se trabaja, ¿no? Y yo te lo digo ahora y se lo dije a Ángel, se lo dije a Gaby, se lo dije a todos. Digo, yo en el momento en que vea que aquí hay algo en Gimpass que veo que esto no es verdad, cojo, me voy, ¿no? Entonces, a mí esa manera de trabajar que tienen con esa verdad, yo no sé, Dani, lo que hace, pero a mí Dani no tiene por qué mentirme. Y a mí Dani, siempre que le he preguntado algo, me ha explicado, me ha dicho. Entonces yo confío mucho en Gimpass, ¿no? Y ya te digo, y hay muchas maneras de trabajar. Como decías antes, habremos ido a lo mejor a 80 kilómetros de distancia, habremos perdido toda una noche. Al final no lo pierdes. Al final vas, es una experiencia más, no tenemos ese contenido que a lo mejor la gente quiere, para muchos, pero bueno, es la realidad. Yo creo que la gente que sigue a Gimpass es gente que sabe que nos basamos en la verdad y en lo que encontramos. Ya, sí, porque bueno, hay muchos seguidores y hay otros que se llaman espectadores, ¿no? Sí, ¿no? Y mira, desde aquí le mando también un saludo a Pori, que falleció hace poco, le mando todo mi cariño. Y era una mujer que la teníamos, o sea, nosotros hacíamos un vídeo y tenías una explicación total de en el minuto 7,35 se escucha o parece escuchar un A, en el 8 con no sé qué, o sea, hacía un estudio
total del vídeo en sí, de lo que habíamos hecho, y nos ayudaba muchísimo, ¿no? Entonces, al final es como una comunidad, como una gran familia, que de vez en cuando nos gusta también hacer vídeos donde hablamos con ellos y donde, bueno, nos preguntan cosas y tal. Y bueno, y haters también hay, que yo muchas veces les digo, porque a veces, pues bueno, molesta un hater, ¿no? Pero yo pienso, si hay haters es bueno, porque entonces es que vas para arriba, ¿sabes? Entonces es que vas gustando, ¿no? Entonces hay gente que, por desgracia, pues oye, no les interesas, ¿no? Y cuando digo haters me refiero a esa gente que el hecho de que tú puedas creer en algo, pues diga, no, eso es mentira, porque tú, esto no es, bueno, tú vas a opinar a mí de lo que, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que habla por hablar, que no está en el lugar, no puedes opinar, entonces, bueno, yo creo que realmente cuando tú haces algo porque te gusta, no por conseguir likes, Exacto. No hay quien te... te afecta poco. Exacto, ni los Te afecta haters ni poco. cosas. Sí, digo, aquí también se vive lo mismo en esa cuestión de que, ay, no, que la consulta del tarot, que eso, que lo otro. Digo, Bueno, eh, ni nos hace más ni menos. O sea, cada no, quien pero tiene cada su uno, opinión y listo. exacto, cada uno tiene su creencia, es respetable. Y bueno, y oye, y habrá gente que, yo creo que al final, nosotros también hacemos de alguna manera, y podemos hablar del piso de las voces o lugares así, donde nuestra labor es ayudar. O sea, Exacto. yo siempre lo he hablado con el equipo. Nosotros hacemos un poco, me acuerdo que Dani decía psicólogos del más allá, ¿no? Porque al final ayudamos a toda esa gente que de alguna manera necesita ser escuchada. O sea, porque yo no sé Exacto. lo que tú estás sintiendo, pero te escucho. El hecho de que hemos encontrado gente, comento el piso de las voces, ¿no? Una mujer que estaba desesperada con la situación que le está pasando, ostras, y que tú estés ahí para decirle, yo no sé lo que hay, pero yo te creo. Ya analizaremos a ver qué está pasando. Y a lo mejor me engañan, ¿eh? No lo sé. Pero el hecho de estar con esa persona y decirle, cuéntame, yo te creo, nosotros no Se cobramos. desinfla completamente y Claro, ya y se no. sincera, y solamente el hecho de poder estar con alguien que le está escuchando, ya se relaja. No todo es medicación, no todo es, Exacto. ¿sabes? Entonces, bueno, ya te digo, no sabemos lo que hay, pero tampoco lo que no hay. Mm. Entonces, al final, yo creo que es muy bonito porque hacemos una labor también de ayuda. Nosotros, ya te digo, nosotros no cobramos nada, nosotros deseosos de que nos llamen para ir a un sitio a investigar, pero pese a que nos gusta el misterio, para nosotros primero son las personas de aquí, las personas Mm. físicas, las personas de verdad, por decirlo así, entre comillas. Ya. Su regreso a la radio, ¿para cuándo es? Bueno, pues a ver, esperamos que pronto, si no es en septiembre, para la vuelta del verano, ¿no? No sé exactamente, pero la verdad que estoy deseoso. Yo he conocido un medio que la verdad que, como ves, a mí no me gusta hablar, pero, pero la verdad que he conocido un medio que me encanta. Es algo Mm. que me apasiona y no sabía hasta qué punto. Y la verdad que es esa intimidad, ese contacto directo, ¿no? Que puedes tener con el oyente, es algo que nos llama. Así que volveremos, pero no te sé decir cuándo, pero ahí Mm. estamos planeando cosas. Ya, ya, sí, porque ya se extraen esos directos y en cuanto a la radio y todo ese tema. Pero muy bien, es un buen sabor de boca el compartir contigo. O sea, está súper muy fluido en el sentido de que tú estás en un punto medio, ¿sabes? O sea, Intento ah, mantenerme. sí, 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 claro, que hay mucha gente que, o sea, viene como el investigador como tal, ¿sabes? O sea, sí, todo, y tú vienes como cualquier persona normal, como la que os está viendo, con sus tabúes, con sus eh, limitantes, por así decirlo, porque a fin de cuentas esto es una limitación que os llegamos a poner por el no abrirnos o no creer en ciertas cosas. Entonces, no, eso está, o sea, Es que súper, súper bien, ¿sabes? es bonito, Edgar, que también haya pues diferentes puntos de vista en un mismo Exacto. equipo de investigación, pese a que todos estamos investigando cosas que no son muy racionales, pero ir con un punto de vista diferente, pues uno más creyente, otro menos creyente, pues es bonito. Y luego, cuando yo estoy en la radio, yo lo que siempre intento, y yo creo que se puede transmitir y se puede entender, es que yo siempre estoy desde la parte del oyente, desde cuando hablamos de un tema es, bueno, ¿y si esto? O sea, intento siempre sacar esa parte lógica que la gente diría, sí, bueno, pero ¿y si esto? ¿No? O sea, intento entender a ese no creyente, a ese no que no le gusta el misterio de alguna manera, al final siempre le gusta, si te escuchas porque le gusta, ¿no? Pero intento siempre ponerme en la mente del que nos está escuchando para que no quede ningún fleco como decir, claro, eso lo has dicho porque te ha pasado eso, pero ¿y si no te pasa? ¿No? Sí. Entonces, es importante también estar siempre en decir, bueno, él lo ve de otra manera, es su opinión, yo no tengo por qué decir que es mentira, ¿no?
O sea que, pero es difícil, ¿eh? Estás ahí... Sí, sí, pero eso es lo que te lleva a ti a ser Sí, como... exacto, de Sí, momento sí, me sí, esa protege. ancla en donde ni para allá ni para acá. Nos mantenemos aquí y, y es como te comentaba, ¿no? O sea, estás en el lado del investigador y en el lado del que... O sea, Deja la puerta abierta. ¿cómo puede pensar la demás gente que no cree en esto y siendo muy racional, ¿sabes? O sea, Fíjate, Edgar, que al final es una cuestión de respeto. O sea, al final yo podré estar de acuerdo contigo en algunas cosas, en otras no, pero quiero saber, ¿por qué tú me comentas esto? ¿Esto ha pasado? Sí, ostras, pues no sé, hasta que yo no haga las pruebas que yo considere, pues a lo mejor no lo sé. Pero, ostras, quiero saber, Edgar, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, podemos tener puntos de vista, pero si te fijas en la vida, debería ser así en todo, ¿no? exacto. Entonces, para mí sí, aparte es nutritivo el hecho de emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente, el conocer otras personas con otros puntos de vista diferentes a ti, ¿no? Y esto pasa en el equipo. Exacto. El contexto de esta plática, este podcast, este espacio, es como para quitar esos tabúes, ¿sabes? Y lo estás dejando, o sea, súper claro y todo así en cuanto está la mesa, decir, mira, aquí está esto y sírvanse de lo que sea. A lo que está invitando él es a no estar cerrados en cuestiones en cuanto a energía, en cuanto a fenómenos que llegan a pasar, sino simplemente verlo desde el punto ya sea científico, como grupos de investigaciones, a la gente que se dedica en cuestiones en cuanto a energía. Y cabe recalcar que, bueno, que también hay que tener esa parte de, no, esto no es cierto, pero ¿por qué no es cierto también, sabes? Es O muy sea, fácil. no el cerrarnos a, no, 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 esto, Considero que hay que tener la mente abierta siempre, en todo, en todo. Igual que comentábamos antes, off the record, contaba de que el hecho de viajar, ¿no? Tú antes de opinar de un país, tú pones la televisión y dices, ostras, lo que está pasando en ese país. A lo mejor en ese canal te están contando muchas cosas que si estuvieras allí te cambiaría, ¿no? Entonces es muy fácil opinar desde el sofá, no estando en el sitio, ni contrastando, ¿no? Porque al final hay que escuchar una parte y la otra. Y entonces tú valorar, ¿no? Porque al final cada uno tiene su opinión y es lo que digo, es igual de respetable. es una parte es escuchar esta y la otra y otra muy diferente vivirlo, ¿sabes? Nos sorprenderíamos, yo creo, de cuando esa gente que es muy cerrada, si viera o probara ciertas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que esa gente no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? O Exacto, sea que, bueno, tú yo creo que debes dejarte llevar un poco. exacto. ¿Algún consejo para toda la comunidad de Gympass, Wow. de la de Yomu, algo que si quieres Consejo, dejarles? consejo yo no puedo dar, o sea, porque yo no soy nadie, ¿no? Pero sí que disfruten de lo que hacen, en este caso, que no te digan, no, eso, porque a mí me han dicho, eso son tonterías, ¿no? También he tenido a mis padres cuando hemos ido a alguna ponencia y me han dicho, he venido porque estás tú. O sea, a mí este Ujú. tema no, ¿no? Sí, Pero que no te dejes decir, no, como esto es algo que está mal visto o como algo que no es lo normal, voy a dejar de... No, si a ti te gusta algo, en este caso a mí me gusta el misterio, yo voy a investigar y habrá gente que dirá, mira, este va a buscar fantasmas. Bueno, hay más fantasmas fuera que en el resto, ¿no? Entonces, que no se dejen llevar por esa gente que a lo mejor ellos mismos que te lo están diciendo son incapaces de cruzar ese umbral a conocer cosas, ¿no? Y que tienen unos prejuicios detrás, ¿no? Entonces yo creo que sí, que si algo te gusta, ves a por ello, sea misterio, sea lo que sea y al final tú seas feliz. Pienso yo, ¿eh? no, sí, claro. Amigo Alberto, muchísimas Gracias a gracias de ti verdad por por asistir. Y recuerda, esto es La de Jumó. Nos encontramos en José Miquel Quintana 44, en Esplugues de Llobregat, a un costado del líder de la Sardana. Eh, nos acompaña Alberto, del grupo Gracias. de investigación Gympass. Esto es Si no sabes cómo, no hables de. Mi nombre es Eddie y nos vemos en la próxima.